tal, amigas y amigos? Muy felices Pascuas, muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te explicaremos todo sobre la vigilia pascual o celebración de la resurrección de Cristo. También te diremos el origen y significado de los Judas y de los huevos de Pascua. En nuestra sección infantil, el cuento Los ladrones. Sergio había sido un niño ejemplar en su fe. Nunca faltó a sus clases de catecismo ni a la misa dominical. Desde que hizo su primera comunión, esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy, el sepulcro vacío. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El conejo y la Pascua. Cuando crucificaron a Cristo, pasaba por el Calvario un pequeño conejo. En aquel tiempo, esos animales caminaban muy lentamente y no brincaban. Por eso, ante los gritos y los tambores de los romanos, el conejito se espantó. Para protegerse, buscó un escondite y se metió a una cueva sin saber que se trataba de un sepulcro excavado en la roca. Ahí se quedó muy quietecito. Después de algunas horas, vio que se acercaba un grupo de personas que traía consigo al hombre que había sido crucificado. Y mientras le lloraban, lo envolvieron en una sábana para colocarlo sobre una piedra. El conejito se llenó de tristeza y se preguntaba por qué los humanos eran capaces de tanta maldad. Como era muy tímido, el pequeño animal no se atrevió a salir de su escondite. Lamentablemente, cuando quiso hacerlo, las personas se habían ido cerrando antes la entrada con una pesada roca. El conejito trató de empujarla, pero por más esfuerzos que hizo, se dio cuenta que estaba atrapado y nunca podría salir. Así pasó el animalito la noche del viernes y el sábado completo. Pero cuando iniciaba el domingo, algo extraño lo despertó. Vio una fuerte luz como la del sol. Pensó que alguien había movido la piedra de la entrada, pero cuando volteó a ver el lugar, la piedra aún seguía ahí. Entonces descubrió que la luz surgía cada vez con mayor intensidad del cuerpo del difunto, hasta que éste se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Ante su paso firme y decidido, la roca se movió, dejando libre la salida. El conejito se talló los ojos una y otra vez porque no podía creer lo que estaba viendo, lo que había visto. Y cuando vio que la puerta estaba abierta, salió corriendo. Tenía tantas ganas de contar a todos lo que había visto, y de pronto se dio cuenta que podía dar saltos para avanzar más rápidamente. Así, el conejo fue saltando y saltando y saltando y contando su experiencia a todos los que encontraba en el camino. Y tú lo sabes muy bien, como los conejitos se multiplican muy rápidamente, su testimonio acerca de la resurrección de Cristo se multiplicó y se extendió por todo el mundo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy pero muy buenos días en este día, el más importante litúrgicamente hablando de la fe de la Iglesia Católica, porque estamos celebrando que Cristo resucitó. Como dice la Sagrada Escritura, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque entonces habría sido simplemente un profeta, quizás un filósofo, un predicador, pero no tendría este poder de Hijo de Dios que es capaz de vencer el pecado y la muerte. Así que felicidades a todos, especialmente a los más pequeñitos, a quienes la noticia se tiene que ir pasando de generación en generación. Tendremos un programa especialmente maravilloso porque no solamente recordaremos la buena noticia que nos recuerda cómo se mencionó desde los primeros años de la Iglesia esta noticia maravillosa de la resurrección de Cristo reflejada en el Evangelio, y por supuesto lo hemos comenzado también con este cuento del conejito que se quedó encerrado en el Santo Sepulcro y su relación con los huevos de Pascua. Por esta razón, los pequeñitos van a ver en algunos lugares conejitos de Pascua o huevos de Pascua. No es lo importante el conejito, no es lo importante el huevo de Pascua, el chocolatito, lo importante es saber que un día vamos a resucitar y hoy particularmente recordamos a nuestros difuntos ya en la presencia de Dios. La muerte no es el final, dice la Sagrada Escritura, ¿dónde está muerte tu triunfo? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y yo los invito, amigos, a que, así como lo hacemos durante el tiempo de Navidad, que tenemos o una gran cena, o una gran comida, un gran festejo, nos felicitamos, pues que lo hagamos especialmente hoy, porque es muchísimo más importante la fiesta de Pascua, la fiesta de la resurrección, que la fiesta de Navidad. Qué hermoso que Cristo nació, pero ¿para qué nació? Para predicar, para hacer milagros, para morir por nosotros y sobre todo para resucitar y enviarnos al Espíritu Santo. Así que celebren de la mejor manera este día. Y a aquellos que puedan y tengan la oportunidad de hacerlo, pues llévense esta agua de gloria que se bendijo ayer en todas las iglesias, rocíenla en sus hogares para renovar la bendición que en algún momento hizo algún sacerdote. Y si no han hecho una bendición, con mayor razón, llévense esta agua de gloria, derrámenla en su casa, diciendo: en este lugar queremos que habite el Espíritu de Cristo resucitado, que aleje todo mal, que nos traiga todas las bendiciones, que fortalezca a los enfermos y que haga que nuestra vida sea más llevadera. Pero nos vamos en este momento inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Los ladrones. Sergio había sido un niño ejemplar en su fe. Nunca faltó a sus clases de catecismo ni a la misa dominical. Desde que hizo su primera comunión, continuó comulgando todos los domingos. Sin embargo, desde que entró a la escuela preparatoria, le habían surgido muchas dudas y ahora cuestionaba muchas cosas. No sé qué me está pasando. Me siento un poco confundido. Durante las últimas semanas, alguien le había metido en la cabeza que Cristo no había resucitado y que por lo tanto no era el Hijo de Dios. ¿De verdad eres muy ingenuo si crees que Cristo resucitó y salió vivo de la tumba? Si yo fuera tú, no lo creería. Desde entonces,
Sergio se había dejado llevar por una idea y no estaba en paz. Constantemente pensaba: quizás mi compañero tiene razón. Alguien pudo haberse robado el cuerpo de Cristo y sus discípulos inventaron que había resucitado. No obstante, seguía siendo un joven atento y servicial. Cierto día, ayudó a una de sus maestras cargando una caja de libros. Cuando llegaron a la sala de profesores, la maestra notó algo que le preocupó. Mira, Sergio, alguien forzó la chapa y la puerta está abierta. Cuando entraron al lugar, encontraron todo en desorden. ¡No es posible! Todos los cajones están abiertos y vaciaron su contenido en el piso. Sí, maestra. Los papeles, documentos y materiales que contenían están revueltos y dispersos por todo el lugar. Incluso la caja del botiquín había sido abierta y su contenido echado fuera. La maestra, angustiada, le dijo: seguramente se metieron a robar y estuvieron buscando algo de valor. Por eso dejaron todo así. Sergio acompañó a su maestra a hacer la denuncia y después le ayudó a recuperar la calma. Cuando regresaba a su casa, no se imaginaba que encontraría una situación semejante. Apenas bajó de su auto, encontró a su mamá llorosa frente a la puerta de su domicilio. Ella corrió a sus brazos y simplemente le dijo: entra y ve cómo está la casa. Sergio entró inmediatamente y se quedó helado por lo que veían sus ojos. Todo en la casa estaba revuelto y en desorden. Su madre se acercó a él y le dijo: los ladrones se metieron mientras yo estaba en el mercado. Se llevaron dinero que tenía guardado, las plumas finas y el reloj de tu papá, algunas de mis joyas y las medallas de tu bautismo y primera comunión, hijo. En ese momento llegó la policía y comenzó a revisar el lugar. Mientras los agentes hacían el informe, el joven hizo un comentario ingenuo. No sé por qué tuvieron que revolver todo para llevarse lo que querían. Uno de los agentes lo cuestionó. ¿Acaso querías que los ladrones dejaran la casa en orden? ¿Te los imaginas esculcando todo para buscar lo que quieren y luego poniendo todo en su lugar? Mira, jovencito, cuando alguien entra a robar siempre deja todo en desorden porque tiene prisa de salir huyendo. Sergio tuvo que reconocer que el agente tenía la razón. Luego acompañó a su madre para que presentara la denuncia formal ante las autoridades. Para él, era muy extraño haber sido testigo de 2 robos durante el mismo día. ¡Ay, no lo puedo creer! Me tocó presenciar 2 robos en una misma mañana. Al atardecer, su mamá le pidió que le acompañara a la misa porque necesitaba hacer oración. Él accedió gustoso, pero mientras se acercaban al templo, volvió a pensar que Cristo no había resucitado y que alguien había robado su cuerpo. Pero como Dios tiene siempre maneras sutiles de responder a las dudas de sus fieles, al joven le tocó escuchar el Evangelio sobre la resurrección de Cristo. El sacerdote leyó: en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Por primera vez Sergio puso atención en un detalle de la narración. El texto del Evangelio decía que el sudario de Cristo, que había estado sobre su cabeza, estaba doblado, y reflexionó: no cabe duda, está confirmado. Todos los ladrones dejan todo en desorden para salir huyendo. Entonces, si alguien hubiera robado el cuerpo de Cristo del sepulcro, ¿se habría tomado la molestia de dejar doblado cuidadosamente su sudario? Entonces, Sergio comprendió por qué Pedro había creído, y a partir de esa reflexión volvió a creer, sin duda alguna, que Cristo había resucitado verdaderamente.
Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Como lo hemos escuchado en el Evangelio, Pedro por algo fue elegido. Juan, aunque era más joven, llegó corriendo al sepulcro, pero tuvo miedo. Pedro, con la fe que Cristo descubrió en él, llegó al sepulcro y entró sin miedo alguno, y no necesitó ver a Cristo, su cuerpo, sus llagas. Simplemente al ver los lienzos doblados, su mente, su fe le hizo decir: no está muerto. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el Santo Sepulcro y los soldados romanos que lo custodiaban fueron testigos de la resurrección de Cristo. Así Cristo celebra una Pascua nueva, no ya la antigua, que era el paso de la esclavitud a la libertad que celebraban los judíos, sino ahora el paso de la muerte a la vida eterna. En las primeras horas del domingo, como lo escuchamos en el Evangelio, las santas mujeres fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Cristo, pero no lo encontraron. Más tarde, ellas y los discípulos vieron a Cristo resucitado. Cristo había vencido a la muerte. Si vivimos con Cristo, resucitaremos con Él. Hasta la reforma litúrgica que hizo el Concilio Vaticano II se llamaba a este día Sábado de Gloria, porque la misa de resurrección se celebraba en la mañana del sábado debido a la norma rígida del ayuno antes de la comunión, que no permitía ni siquiera tomar agua y que en ese tiempo comenzaba a las 12 de la noche y duraba hasta el momento de recibir la comunión. Afortunadamente, el Papa Pío XII en 1953 disminuyó el tiempo del ayuno a 3 horas y declaró que el agua no rompía el ayuno. Entonces se pudieron celebrar misas vespertinas y nocturnas, incluyendo la vigilia pascual a la medianoche. Por esta razón, si alguna abuelita o una persona mayor nos dice que en su tiempo la gloria se abría el sábado a las 10 de la mañana, no es que esté mal de su cabecita, sino así era en realidad. A esa hora se abría la gloria, a esa hora se mojaba la gente con agua, a esa hora se tocaban las campanas y no había una vigilia pascual como la tenemos nosotros en la noche del sábado, sino en la mañana del sábado. Actualmente, amigos, durante la mañana y tarde no se puede celebrar misa. La Sagrada Comunión solo se puede dar como viático para los enfermos. No se concede celebrar el matrimonio ni administrar otros sacramentos a excepción de la penitencia y la unción de los enfermos.
Aunque la celebración de la Pascua de Resurrección debería realizarse en las primeras horas del domingo, también puede realizarse desde el sábado por la noche para culminar en los primeros momentos del domingo. En las fiestas de la liturgia se le llama víspera o vigilia a aquella fiesta que comienza a celebrarse cuando el sol ya se ha ocultado, porque recuerden que en la antigüedad los días comenzaban cuando el sol ya se había ocultado. Ahí es cuando terminaba un día y comenzaba otro. Durante la celebración de la vigilia pascual se tienen más lecturas bíblicas que lo común. No piense que va a haber solamente 3 lecturas. ¿Y con qué fin? Con el fin de que todos los cristianos recuerden las promesas realizadas por Dios y cumplidas totalmente. Las lecturas que se escuchan en la vigilia pascual hacen referencia a la Pascua o Paso o Pesaj en diversas etapas. Fíjese, la primera lectura, que está tomada del Génesis, nos habla del paso de cuando no existía nada a la creación del mundo, el universo y el ser humano, es decir, el paso de la creación. La segunda lectura nos habla sobre la historia de Abraham y nos recuerda el paso de creer en muchos dioses, que era lo que sucedía en tiempos de Abraham, el paso del politeísmo al monoteísmo, es decir, el paso de creer en muchos dioses a la creencia de un solo Dios. Y esto fue con la fe de Abraham, porque en tiempos de Abraham todos creían que había muchos dioses, el sol era Dios, la luna era Dios, el mar, etc. Y a diferencia de esto, Abraham creyó solo en el único y verdadero Dios. La lectura del Éxodo, que es la tercera, nos habla del paso de la esclavitud a la libertad y nos recuerda que el pueblo judío estaba esclavizado por los egipcios hasta que Dios lo liberó de la esclavitud bajo la guía de Moisés. Otras lecturas nos van a hablar del paso del pecado a la vida de gracia que nos trajo Cristo y la predicación de sus apóstoles, y finalmente la última lectura que se escucha, el Evangelio, nos recuerda el paso de la muerte a la resurrección de Cristo y de todos los cristianos que nos unimos a Él por la fe. La celebración está llena de signos. Uno de ellos es la bendición del fuego nuevo. Con él se enciende el cirio pascual, signo de Cristo resucitado que vence a la oscuridad del pecado y la muerte. Este cirio se deberá encender durante todo el año en las celebraciones del bautismo, para indicar que el bautizado está iluminado por Cristo, y también en las misas de difuntos para recordar que para ellos brilla la luz eterna. Generalmente cada asistente lleva su cirio para encenderlo con la luz del cirio pascual. Otro signo es el pregón pascual. Mediante un hermoso canto se anuncia solemnemente la resurrección de Cristo. El canto se conoce como pregón pascual. Se trata de uno de los más antiguos himnos de la liturgia romana anterior al siglo IV. El pregón pascual debe ser cantado por un diácono o un cantante profesional. A falta de alguno de ellos lo canta el sacerdote. El texto invita a los fieles a alegrarse por el misterio pascual. En la antigüedad, el texto estaba en un rollo que, al ser cantado, permitía a los fieles ver escenas de la salvación pintadas en el reverso. Imagínense qué maravilla de pedagogía. Mientras iba cantando el que hacía el pregón pascual, iba desenrollando su rollo, y en la parte de atrás, hagan de cuenta que era como una televisioncita, es decir, la gente iba viendo todo lo que estaba diciendo el cantante dibujado en una forma maravillosa. Yo les voy a decir el texto completo del pregón, no lo voy a cantar. El pregón dice así: alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que, sin mérito mío, me agregó al número de sus ministros, infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este cirio. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso,
y a su único Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Es un texto largo, pero muy bonito. Otro signo importante en la vigilia pascual es la bendición del agua, llamada de gloria, con la que se rocía a todos los asistentes después de que se renuevan las promesas del bautismo. Después de la misa y durante la semana, muchas personas rocían sus hogares con esta agua para hacerlas participar de la bendición pascual. Pero también, amigos, es importante mencionar que un cristiano debería, por lo menos, como lo dicen los preceptos de la Iglesia, comulgar en la Pascua. Y para recordar que es una fiesta muy especial, el Papa da desde Roma la bendición Urbi et Orbi, con la que se obtiene la indulgencia. Este esquema solamente se tuvo anoche en la vigilia pascual. Hoy en la mañana o durante todo el día se tiene el esquema normal de la Eucaristía con las lecturas ordinarias del día domingo. Vamos a hablar de otro signo, amigos, que quizás no entra dentro del ambiente litúrgico, pero finalmente forma parte de las tradiciones de los pueblos, y esto es precisamente la quema de Judas. Y es que si usted tiene más o menos mi edad, o a lo mejor no tan grande, recordará que durante la visita de las 7 casas que se hace el Jueves Santo, es frecuente encontrar en el camino a los típicos vendedores de los Judas, y como mucha gente pregunta sobre su origen y significado, pues hoy vamos a platicarte sobre la quema de Judas. Es parte de las tradiciones mexicanas, pero no es única de México. La fiesta del Judas o quema del Judas es una tradicional fiesta popular que se celebra en España e Hispanoamérica, en la que preferentemente el domingo de resurrección, el muñeco que representa a Judas Iscariote es apedreado, linchado y quemado.
Pero en otros países la quema se hace otro día del año. Así es, en algunos lugares la quema se hace el último día del año, haciendo que la figura del Judas represente todo lo malo del año que termina. En Uruguay se les llama Judas findeañeros y en Ecuador se les llama años viejos. En Latinoamérica, además de México, la quema de Judas se realiza en países como Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. En España, la figura del Judas se hace del tamaño natural, nada de pequeñita, no, tamaño natural y con diversos materiales como la tela, escayola, paja, madera y pintura de colores. Se viste con ropa que la gente recolecta entre los vecinos. En su interior, además de los cohetes, que esos no pueden faltar, se suelen poner monedas y otros objetos como caramelos y confeti. En la base que sostiene al muñeco, cuando no son colgados, sino cuando están parados en alguna cosa, se encierran palomas vivas dentro de cántaros de barro que al romperse les permiten, y qué bueno, salir volando estas palomitas. Y la base también puede contener sorpresas propias de la gente de España que les gusta tanto comer, como piezas de queso, pero no pequeñitas, grandes piezas de queso y botellas de vino. En algunos pueblos se dan regalos especiales a los participantes que trepan a la parte más alta del palo que sostiene al Judas, pero para hacer más difícil la subida, le ponen un poco de grasa al palo, algo así como el palo encebado. La ceremonia de la quema o destrucción de los Judas se lleva a cabo el Sábado Santo. La gente lo hace antes o después de la vigilia pascual. En algunos lugares, antes de la quema, se realiza una especie de representación teatral donde participa el público. Se hace un juicio público de Judas Iscariote. Algunos tratan de defenderlo y otros lo condenan con gritos. Y después del juicio en que se declara culpable, la gente comienza a lanzarle piedras a la imagen y después la queman. Las piedras rompen las vasijas de barro que encierran a las palomas y los regalos. Finalmente, la quema permite que las monedas caigan ante la alegría de los asistentes que luchan por ganarlas. Bueno, y nos preguntamos, ¿esa tradición tiene algo que ver con el Evangelio? Bueno, la tradición popular sustenta la quema del Judas en el Evangelio de San Mateo. Concretamente, el capítulo 27 del Evangelio dice: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, fue y se ahorcó. Eso es lo que dice el texto del Evangelio, en el que se sustenta esta tradición popular de quemar los Judas. Al quemar a un Judas ahorcado y colgado de un palo, las monedas se desparraman, recordando lo que Judas hizo en el templo. Y para quien se pregunta ¿cuándo llegó esta costumbre a México?, podemos decirle que la elaboración de los Judas llegó a nuestro país en tiempos del virreinato, cuando los españoles conquistadores implementaron entre los indígenas la elaboración de muñecos que ellos llamaban monigotes de Valencia. Los utilizaban como instrumento de evangelización durante el llamado Sábado de Gloria. El Judas mexicano se hace con pequeñas varillas de madera o carrizo, cartón, engrudo y pintura, y por lo tanto esta artesanía pertenece a la rama de la cartonería. Su tamaño va de los 30 centímetros hasta los 7 metros o más, imagínense. Con el paso del tiempo, la figura del apóstol que traicionó a Cristo se cambió por los signos del pecado y de la muerte que fueron vencidos por Cristo. El demonio rojo representa el pecado y el esqueleto o calavera representa la muerte. Que son las figuras más tradicionales que encontramos en nuestro caminar en el Jueves Santo para comprar. Los Judas también pueden representar los pecados capitales o tomar la forma de algún personaje político o público del que la gente quiere burlarse o al que quiere castigar, eso sí, sin importar si ocupan grandes puestos de gobierno. Fíjense que esto hizo que durante el gobierno de Antonio López de Santana, Miguel María Azcárate, gobernador del Distrito Federal, publicara en marzo de 1853 un decreto que prohibía las representaciones de personas conocidas. El decreto dice así, ponga usted atención: con el objeto de evitar los abusos que suelen cometerse con motivo de las salvas que se hacen los sábados de gloria, y con el de conservar la antigua costumbre de que ese día, el jueves y viernes santo, no transiten por la ciudad carruajes y cabalgaduras. Imagínense, estaba prohibido que hubiera coches en esos 2 días, jueves y viernes santo. He determinado lo siguiente: en la salva, y le llaman salvas a siempre que hay alguna cuestión de pólvora,
En la salva del referido sábado de gloria, no se tirará cohetes a mano, ni se disparará armas de fuego de ninguna clase, ni se quemarán ni venderán los muñecos que vulgarmente se llaman Judas, siempre que tengan algún vestido o distintivo con que se ridiculice alguna clase de la sociedad o alguna persona determinada. Y en una parte más adelante dice el texto: el que quebrante las siguientes disposiciones pagará una multa de 1 a 10 pesos, muchísimo dinero en aquel tiempo, o sufrirá la pena de 5 a 50 días de grillete, sin prejuicio de la que imponga el juez competente o por el reclamo que hagan los agraviados de ella. Y como esas multas resultaban muy graves, se dejaron de quemar figuras de personajes políticos, pero en los últimos años ha resurgido esa costumbre. Los Judas siguieron quemándose bajo las figuras del clásico diablillo y la muerte. Antes de 1953, las campanas de catedral repicaban a las 10 de la mañana del sábado de gloria, anunciando el inicio de la Pascua o resurrección de Cristo, cuando el sacerdote que celebraba la misa entonaba el canto del Gloria. Y sí, en ese preciso momento iniciaba la quema de los Judas. Imagínense, un año antes de que yo naciera, así se hacían las cosas. En las calles de Tacuba y San Francisco, recuerden que esta calle, que ahora se llama Madero, antes se llamaba San Francisco, en honor al convento de San Francisco, los Judas estaban rellenos de zapatos, de ropa, de chorizo y otros alimentos que donaban los comerciantes de aquella zona. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad hace poco para promover esta tradición. Más aún, en algunos momentos intentó acabar con ella. Fíjense, amigos, que el 20 de marzo de 1961, el Departamento del Distrito Federal prohibió nuevamente la quema de los Judas porque la costumbre ridiculizaba en su mayoría a personajes políticos rechazados u odiados por el pueblo. Y parece que hay muchos de esos, ¿eh? Pero bueno, la prohibición del uso de cohetes también influyó en la disminución de esta práctica, que ahora está en peligro de extinción. Y pasamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de los huevos de Pascua. Y para ello tenemos que comprender que hay muchos signos universales, no solamente en México, sino universales, tomados de la naturaleza. El huevo se ha considerado por muchas culturas como un signo de la vida, regeneración y transformación. Es también un signo de esperanza porque, con un poco de espera, el huevo se convierte en una nueva criatura. Miren qué interesante, amigos. Para algunas culturas como la china, griega y persa, el huevo es signo de la creación. Muchas culturas utilizaron el huevo como signo de la primavera. En el 900 a.C. se festejaba en China la fiesta del huevo rojo, con la que se recibía a la primavera regalando huevos pintados de rojo para desear prosperidad. En la cena de Pascua judía era frecuente encontrar el huevo como signo de vida y renovación, un huevo cocido. Los cristianos también utilizaron este elemento para significar la resurrección de Cristo y la nueva vida del cristiano. De hecho, San Agustín decía que el huevo representa la resurrección de Cristo y recuerda también la piedra que estaba cubriendo el sepulcro. Más allá de todos esos significados, también hubo una prohibición que motivó los huevos de Pascua. Dentro de la ley de abstinencia cuaresmal se prohibía el uso de alimentos derivados de la carne. San Gregorio escribió: nos abstenemos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como la leche, el queso y los huevos. Así es, Raúl, muchos no saben que antes la vigilia incluía también el huevo. La vigilia de los viernes. Fíjense que en el siglo IX la Iglesia prohibió el consumo de huevo durante toda la Cuaresma porque, por ser alimento de origen animal, lo consideró semejante a la carne. Santo Tomás de Aquino continuó con ese pensamiento y fundamentó la prohibición de huevos, leche, mantequilla, queso y manteca de puerco. Esta norma duró hasta 1784, por lo que fue necesario buscar una manera para aprovechar los huevos y consumirlos después de la Cuaresma. Y es que sería mucho pecado y desperdicio hacer que los huevos que los animalitos habían puesto en este tiempo se echaran a perder y nadie los aprovechara. Para distinguir los huevos frescos de los que se habían guardado, a estos últimos se les cocía y pintaba. Así surgió la costumbre de regalar y comer huevos cocidos y decorados durante la Pascua. Posteriormente se hicieron huevos de caramelo o de chocolate para obsequiar a los niños. Y finalmente se añadió al mundo infantil el conejo como signo de fecundidad y vida. El conejito tiene su propia historia y ya la hemos escuchado al inicio de este programa.
Y así es como en algunos lugares el conejo de Pascua esconde los huevos de dulce para que los niños los encuentren, significando con ello la necesidad de buscar con entusiasmo los caminos que conducen a la vida eterna. Más allá del dulce, el chocolate y el conejo, el huevo de Pascua tuvo una evolución artística. En Rusia y sus cercanías encontramos los huevos de madera con imágenes religiosas tipo ícono. Imagínense, se hacían huevos de madera que servían para zurcir los calcetines, y las personas que los utilizaban decían, es que así estaba la humanidad, así de rota, así de descosida, antes de que viniera Cristo, y su muerte y resurrección hizo que se transformara, que se renovara la naturaleza humana. Pero la creación más importante en la Rusia del tiempo de los zares fue la creación de los huevos Fabergé. ¿Qué es esto? Vamos a contarles. En 1884, el zar, que es una palabra que se deriva de César, era el jefe de aquella región, el zar Alejandro III le pidió al orfebre Peter Carl Fabergé que hiciera un huevo para obsequiarlo a quien, pues a su amada, la emperatriz María, cuando el domingo de resurrección. Él dijo, chocolatito, maderita, no. A partir de entonces, este artista Fabergé realizó siempre nuevos y delicados diseños, pero ¿con qué? Con finos metales, oro, plata, delicados esmaltes y sobre todo brillantes joyas. Desgraciadamente, amigos, la revolución de 1917 terminó con los trabajos que Fabergé había producido durante más de 30 años. La revolución bolchevique impidió al creador de los célebres huevos Fabergé terminar el último encargo del zar. Se trata del huevo Constelación Zarevich, que fue encargado a comienzos de 1917 por el zar Nicolás II, esta vez para su hijo, el príncipe heredero. Y a ver, Raúl, para que comprendan un poquito nuestros radioescuchas cómo eran estos huevos, platícanos cómo era este último huevo que estaba haciendo Fabergé. Con mucho gusto, padre. Amigos, pongan mucha atención. Se trata de un huevo de oro cubierto con una semiesfera de cristal azul de los Urales, incrustada con diamantes, que representa la bóveda celeste con la constelación de Leo, bajo la cual nació el Zarevich. Imagínense, amigos, no estamos hablando de un bañito de oro, sino un huevo de oro puro, completo, macizo, con este cristal azul de los Urales, que es una cosa que se encuentra muy difícilmente y por lo tanto tiene un valor increíble. Y las estrellitas que representan la bóveda celeste están formadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, etcétera, etcétera, diamantes. ¡Wow! Y de las 42 impresionantes piezas que se conocen creadas por Fabergé, el Kremlin en Rusia conserva 10. 5 están en Estados Unidos en la colección Pratt del Museo de Virginia y 3 más están en la colección de la reina de Inglaterra, Isabel II. Las otras piezas de este, digamos, orfebre Fabergé están en colecciones privadas, no sabemos en realidad dónde están todos. Y estas joyas de las que les estamos hablando han alcanzado precios sumamente altos. Imagínense, un ejemplo. El huevo llamado de la coronación, encargado por Nicolás II en 1897, en su primera Pascua después de que subió al trono, está valuado en casi, ponga usted mucha atención, 19 millones de euros. 19 millones de euros este huevito, ya con eso se imaginará todo lo que tiene. Y el huevo conocido como los lirios del valle tiene un precio estimado cercano a los 14 millones de euros. Y ante esto yo solamente le puedo decir que yo también tengo una colección, pero está formada de 3 huevitos de chocolate que tienen un juguetito adentro, que todavía no sé qué será, si un Minion, alguno de Toy Story o qué, pero esto los voy a abrir hasta el ratito porque fue mi regalo de Pascua. Y bueno, pues ahí hemos hablado, amigos, amigas, de estos huevos de Pascua que nos permiten recordar que todos los niños quizás están esperando recibir un huevito, un regalito como signo de la resurrección de Jesucristo, y también que en algunas casas tenemos estos huevos de madera que antiguamente se obsequiaban en la época de Pascua y mucha gente los tiene simplemente para zurcir calcetines, pero no saben que tenían origen de Pascua. Y amigos, de esta manera estamos llegando al final del programa. Que Dios les bendiga y que pasen un magnífico domingo. Ahora, tu fe
se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.